informativo, digamos, destacado de nuestra quinta región y para el país también está transmitiendo en forma directa, digamos, nuestro programa y vamos a hacer el chequeo oportuno, ¿no es cierto?, para ver si efectivamente eso está ocurriendo. Ahí está, ¿viste? Ahí está, eso es lo que estábamos verificando. Se me espera un ratito, voy a salir cuando me pongo los lentes. Ahí estamos. Estamos en la radio UCB también, 103.5, 103.5 y en la señal online ucbradio.cl. Ahí estamos, ya. Me enredé entero ahí esperando que saliera la señal. Y en las redes sociales, principalmente en YouTube. A propósito, abrimos también el YouTube de la UCB Radio, ¿eh? Así que a ver si nos suma, nos incorpora y nos agrega. YouTube de Ponte Online. Estamos también en las redes sociales que corresponden al Facebook de Ponte Online y de la UCB Radio. Bueno, vamos a hablar ahora de las finanzas, pero de las finanzas cercanas, esas que nos preocupan a veces, ¿no es cierto?, para no decir siempre, el tema hogareño. Estamos en contacto aquí con nuestra amiga, con Mariela Mateluna, que es el coaching financiero que abordamos habitualmente los días lunes. ¿Cómo estás, Mariela? Me va a contestarte Daniela. Mariela, ¿cómo estás? Hola. Bien, muy bien. ¿Y tú? Iniciando aquí la semana. Iniciando esta semana, el próximo lunes es festivo, ¿ah? Ojo, ¿ah? Sí. Así que, ¿ah? Oye, hay para el otro lado, Mariela. Eso. Ok, dale. No te preocupes ahí. Oye, gracias por estos minutos. Nos interesa mucho la conciencia financiera. Bueno, todos sabemos que tú estás funcionando en tu Instagram, que voy a poner ahí en pantalla, donde aparece un peladito que te entrevistó en algún momento, ¿no es cierto? Espérate. Oye, ahí haciendo contacto, Sí. Perfecto, respondiendo inquietudes. Bueno, estamos con Mariela Mateluna, que es coach financiero súper importante por estos días. No sé si quieres mencionar algo. Así es. Por favor. Principalmente que estoy ahí disponible para que me hagan las consultas, como bien decías tú, tanto en el Instagram como también en mi correo, que es mariela.mateluna@gmail. Y estamos constantemente, y esa es un poco la idea de este espacio, de poder también captar las preguntas y consultas que ustedes semana a semana van levantando para también ir coordinando, digamos, las temáticas que vamos a ir informando, que eso es un poco la idea, poder servir de ahí de guía. Oye, me parece muy interesante porque después que salimos al aire, estuvimos conversando, escribieron, qué sé yo, al WhatsApp aquí del programa, pero directamente es mariela.mateluna@gmail.com, ¿cierto? Eso al mail, sí. Claro, sí, o directamente al Instagram que estábamos mostrando, ¿eh? Que ya Así sabemos. Es. Mira, ahí siempre hay un consejo, una mirada, ¿no es cierto? Buscas tranquilidad financiera, todos buscamos eso, no es fácil, Mariela, ¿eh? Pero hay que organizarse. No. Se puede, de que se puede. Ya. Yo también tuve la experiencia y en el fondo hay que ir priorizando ciertos temas y también generando cambios de hábitos, porque eso es como la clave. Eso es importante. Eso es importante. Sí, Oye, hoy día nos vamos a abocar hacia dónde, porque son como tips, pero si podemos hacer una mini charla sería fantástico, porque hay mucha gente dueña de casa y mini empresarios, ¿no es cierto?, que están atentos ahí a lo que nos vas a señalar. Así es. Hoy día, pensando también en lo que se viene, ya partimos octubre, así que estamos en el último trimestre del año. La idea es un poco reevaluar nuestro presupuesto familiar y también enseñarle a la gente a hacer su propio presupuesto. Ajá. Hay muchas formas de crearlo y ahí un poco te pido apoyo ahí, Jorge, para que puedas compartir parte de la presentación de lo que es el presupuesto familiar y el equilibrio de gastos. Perfecto. Así que continuemos con la que sigue. Hay dos puntos súper importantes para encontrar o que cada familia pueda construir su propio punto de equilibrio. A ver. Lo primero es definir lo que son los gastos fijos elementales, o mucha gente como lo conoce, los gastos fijos a los cuales tú no puedes renunciar. O sea, ya sea generes o no ingresos, tú ya te comprometiste con ciertos ítems en tu presupuesto que no puedes fallar. Claro. ¿Ya? Esa es como la base. Y ahí dentro de estos gastos fijos, obviamente, son para cubrir nuestras necesidades básicas. Estamos hablando de un techo donde vivir, ¿no es cierto? El consumo de agua, luz, gas. Cada día también esos ítems han ido variando dependiendo de la familia. Antiguamente el tema de internet no estaba dentro de los gastos básicos, hoy día sí. Sí. Esto es parte, digamos, del proceso de cómo tanto los empresarios como también la modalidad, ¿no es cierto?, teletrabajo y todo, impulsó, ¿no es cierto?, que tengamos una buena conexión y podamos estar comunicados.
también hacia el teléfono, el celular. De hecho, las familias, la mayoría, muchos de esto me incluyo, tenemos más de un celular. Entonces también esos ítems van a ir modificando y cambiando. Entonces existe una tendencia, y por eso la coloqué ahí en la presentación, donde en los gastos de alimentación como básica, cuando me refiero a básica estamos hablando como en el día de lo que cada persona consume, estamos hablando, y en el mes digamos, estamos hablando de un promedio muy, muy, muy por debajo quizás de lo que la realidad de la familia lo hace, pero puse ahí un estimado de 64.000 cada adulto y 12.384 por niño, ¿ya? Pensando obviamente en la alimentación básica. Aquí no se incluyen las salidas, ¿no es cierto?, a comer, ni el heladito de fin de semana, todo eso. ¿Ya? Oye, Mariela, sí. perdón, pero para señalar, esto depende estructuralmente, digamos, de cada persona, ¿no? Porque de cada no familia. Falta, aquí yo te podría decir que un abuelito tiene que sumar todos los remedios, que son costos fijos, que no pueden faltar, ¿no es cierto?, para el tema de la salud. Hay gente que tiene hipertensión, tiene que tener su medicamento todos los meses. O sea, cada uno tiene su planeta individual, ¿no es cierto?, que tiene que asumir como costo fijo mensual. Eso. Sí, de hecho es parte, digamos, de lo que trabajo con las familias, porque tengo que ir adaptando un poco sus propias necesidades a un tema presupuestario. Eso. Pero acá estamos dando como señales básicas para que las personas puedan, de alguna manera, porque esa es la tarea y la invitación en el día de hoy, de poder tomar las cartolas. De hecho es un muy buen ejercicio, mirar 6 cartolas del banco hacia atrás, si es que ustedes efectivamente cancelan todo con débito, ¿no es cierto?, tarjetas de crédito, y hacer un resumen de cuáles son los gastos elementales, que son estos que estamos conversando y que aparecen en la cuenta corriente o en la cuenta Vista, cuenta RU, lo que sea. ¿Ya? Entonces ahí vamos a ir después abordando, si alcanzamos esta sesión maravillosa, si no en la próxima, cuáles son las desviaciones, que ahí es donde uno tiene que poner el foco. ¿Ya? Okay. Pasamos a la presentación siguiente, que es como un pequeño indicador, ¿no es cierto?, donde lo que sacamos la relación es que cómo son estos gastos fijos con respecto al ingreso familiar. Entonces ahí uno saca un porcentaje, ¿ya? No es más que una división, o sea, los gastos fijos elementales, que ya los definimos como concepto, cada familia va a tener su monto, ¿ya? Lo dividimos por el ingreso familiar. Y cuando hablamos estamos construyendo, recuerda, un presupuesto familiar, así que es más que solamente tu sueldo, estamos pensando en, digamos, los gastos de la casa. Sí. Los que aportan, digamos, ¿eh? Los que van a poner un billetito. Los que van a poner un billetito. Y eso, el nivel saludable, nunca va a ser menor de 40%. ¿Ya? Entonces ahí, bueno, después más adelante hay un ejemplo de una familia que, por ejemplo, de ingreso familiar tiene 1.600.000, aparece ahí cuál sería el porcentaje. Entonces, la clave es acotar cuáles son realmente mis gastos fijos elementales, que yo trabaje o no tengo que pagar igual. Eso va a ir cambiando en familia, y de ahí sacar un resultado y llevarlo a número para saber cuál sería mi nivel saludable, ¿ya? Y siempre no puede ser menor de 40%. Entre un 40 y un 60% ya estamos hablando de hay que ocuparse porque nos estamos excediendo, ¿no es cierto?, de presupuesto, y ya un nivel bajo de seguridad sería mayor a 60%. Pasando a otro concepto, les contaré un poco lo que es el fondo de emergencia, que eso también debe ser considerado dentro de los gastos elementales. ¿Por qué? Porque en el fondo de emergencia también se calcula en base a la capacidad de ahorro que cada familia tiene. Por eso la importancia de que dentro de los gastos elementales tiene que haber un porcentaje de ahorro. Sí. Y como se prevé, dependiendo, ¿no?, lo que antiguamente era la caja chica o nuestros abuelitos que juntaban el sobrecito para emergencia. Ya. Y ese no se tocaba, o sea, hubiese falta de alimento, lo que sea, ese no se tocaba, o sea, así de importante tiene que ser el concepto, digamos, como del cambio de hábito, a eso me refiero con cambio de hábito. Sí. Y en ese caso, se prevé, en base a las estadísticas de los estudios, que uno debiera ahorrar al menos el 20% de tu sueldo. No es menor en familias que hoy día me señalan que es que no puedo ahorrar. Y digo, ya, pero es que es al revés. Tú tienes que, dentro de tus gastos, así como tú pagas el arriendo, el dividendo o el colegio de los niños, tú tienes que ahí colocar tu ahorro. Y cuando lo asumes de esa manera, ya se te hace un hábito y obviamente dejas de hacer otras cosas, pero ese ítem no lo toca. Un poco para buscar una estabilidad, un equilibrio y también que te dé más confianza
que al menos tú tengas cubiertos 6 meses de gastos elementales. Ese fondo un poco es para eso. ¿Se entiende? Sí, entonces, no, absolutamente. Es que, ¿sabes que yo me pongo en el caso de la gente que, o sea, no le alcanza la luca? O sea, si aquí tú podías tirar, podías acortar, podías, ¿no es cierto? Pero simplemente no te da, porque ¿cuál es el déficit aquí? Lo que tú recibes, la remuneración es muy baja, ¿no es cierto? Si sabemos los promedios de remuneración, estamos hablando un poquito más del salario mínimo, entonces... ahí está el problema. Entonces, pero bueno, buscando esa realidad tenemos que igual configurar, digamos, este esquema de trabajo mensual para tratar de equilibrar, que haya un punto de equilibrio en las finanzas locales ahí de la casa. Sí, esa es la idea, porque eso te va a generar una estabilidad y una tranquilidad emocional que no tiene precio. O sea, como bien dices tú, al hacer este ejercicio, quizás la primera vez que lo hagas, si es que no lo has hecho, va a ser muy complejo porque vas a quizás hasta llegar a números negativos, pero siento que es de vital importancia tener que hacerlo cuanto antes, pensando también en que estamos experimentando ya el tercer trimestre, o sea, el último trimestre, el cuarto trimestre del año, porque así vas de alguna manera a tomar conciencia, que es un poco digamos, lo que me apasiona a mí y el enfoque que le queremos dar de en qué situación actual estás. Y eso debiera frenarte si te estás excediendo en los gastos, o buscar algún tipo de solución al tener un poco claridad de cómo estás hoy día parado en respecto al tema de tu patrimonio y tu estabilidad, digamos, con respecto a si eres capaz hoy día, si te despidieran o no puedes generar ingresos por un problema de salud, lo que sea, ¿puedes vivir 6 meses tranquilos sin generar ingresos? Claro. Y ahí parte eso es lo ideal, ¿no? Eso es lo ideal. Esa es un poco la invitación, que busquemos, como dices tú, los ideales, pero partamos desde una realidad personal. Sí. Y como bien dices tú, si el resultado dice que con estos ingresos actuales no me alcanza, más allá de quedarte con esa situación, decir qué voy a hacer hoy día para cambiar o buscar otro trabajo, o ver trabajos alternativos, o crear una pyme, o recortar de alguna manera, ¿no es cierto?, los costos fijos, más que estén más expuestos, digamos, a que falten, porque, claro, por ejemplo, el cable, claro, el internet ya es primera necesidad prácticamente, ¿no es cierto?, para el estudio, para el trabajo, para pagar las cuentas, que se yo, para todo. Entonces, ¿qué podemos recortar? Oye, es muy importante lo que conversábamos en algún momento, Mariela, que esto se tiene que dar a conocer desde temprana edad, ¿no es cierto?, desde inculcar en los niños, en la infancia, en la preescolaridad, digamos, todos estos elementos. Por ejemplo, el ahorro es sustancial, digamos, meterle en la cabeza lo trascendente que es en el futuro el tema del ahorro, para este tipo de tranquilidad que estamos conversando. Me imagino que tú también tienes relación con los colegios, puedes llegar y haces este tipo de coaching, ¿no? Sí, estamos haciendo clases con algunas consultoras que hemos hecho alianza. Emprende Joven, por ejemplo, hicimos el otro día un taller y ahora estamos organizando otro para colegios rurales en el norte. En los liceos técnicos, como dices tú, hay talleres que se han hecho hasta en los párvulos, pre-kinder, kinder, o sea, es como dices tú, es de vital importancia. 4 dulces para acá y este lo voy a dejar para mañana por si me falta mañana, lo que te decía. Sí, de hecho, bueno, más con los jóvenes, porque en la parte como más de párvulo y infanto, digamos, hay otros psicólogos y especialistas que apoyan en esa labor. Yo más bien entrego la parte técnica. Se requiere otro tipo de habilidades, obviamente, porque es otro público. Con el público que voy directo es más bien los adolescentes y los chicos de enseñanza media, o también los primeros años de carreras técnicas, un poco explicando de que muchos de ellos dicen, pero profe, ¿de qué ingreso me hablas si yo no trabajo? Le digo yo, no trajiste unos quequitos y vendiste acá en la sala de clase, o tu papá no te da una mesada, que comentaste que te carreteaste el fin de semana y claro, pero es que eso me lo dan mis papás. No, pues eso es tu ingreso. Sí. Y ahí cuando le entrego ese concepto, como que cambia la cosa y me dicen, entonces yo podría empezar a ahorrar. Y finalmente, ¿sabes lo que me apasiona y me gusta mucho de este proceso? Es que llega el cierre del semestre, ¿no es cierto?, el cierre de año, y me dicen, profe, me voy de viaje con unos amigos porque, no sé, pues gracias a lo que pudimos implementar, pude reunir, no sé, 500 lucas, por ejemplo,
para poder gastarlas y todo, y así no tengo que pedir prestado a nadie. Entonces, eso también le da una autonomía y un poder personal, que yo creo que eso es lo más valioso. Sí. Más allá de cuánta plata pudiste juntar, sino que es el hecho de sentirte que tú eres capaz de lograr tus proyectos y sueños, que eso es un poco también es originar este cambio, ¿no es cierto?, estructural que está metido en el tema financiero desde lo más cercano, digamos, lo que más llega, que en el fondo es la casa, y bueno, incluir a la familia, porque como tú señalas, ¿no es cierto?, es el gasto familiar, entonces el presupuesto familiar, todos tratando de juntar las luquitas para llegar de mejor manera y ordenadamente, si eso es en definitiva. Sí. Bueno. Sí, eso es súper importante porque no le dejas la responsabilidad solamente al proveedor, al que más genera, que puede ser el hombre, la mujer, hoy día da lo mismo, sí. Pero involucras al grupo familiar en el proceso, y eso tiene también su valor agregado de sentir que somos un equipo. Por supuesto. Y que en el fondo todos aportamos. Eso. Y también desaportamos. Si algunos se excede el presupuesto, la señora se tentó con las carteras o las joyas, también ahí, ¿no es cierto? Eso también. Es verdad. Oye, tú me mandaste esa imagen. Sí. Cuéntame. Esa imagen en el fondo es para que las personas vieran, porque no creo que alcancemos por el tiempo a revisarlo, pero finalmente todo este concepto llega a un presupuesto financiero, ¿no es cierto? Que lo podemos llevar cada ítem, a cada, digamos, a cada indicador, a cada ítem clave para evaluar. Y ahí tenemos varios indicadores financieros que están acá en el segundo cuadrito, que por ejemplo uno se llama los gastos fijos elementales sobre ingreso, que el indicador en este caso ya es positivo, para el ejemplo que colocamos ahí de una familia que gana un ingreso familiar de 1.600.000, ¿no es cierto? Tiene gastos fijos elementales por 550. Tu cantidad de ahorro en este caso son 50.000 pesos, y tiene también créditos. No obstante, hay que considerar tanto los créditos como los intereses en la línea de crédito. Por eso es muy importante, ojalá no usar estos ítems hasta no tener claro o no tener sacado el punto de equilibrio. Porque si empezamos a tentarnos usando las líneas, porque el sistema te invita a eso. Y es un poco lo que estamos trabajando, de que los chicos no se endeuden desde la infancia, digamos, desde la universidad, desde el colegio. Y porque finalmente pasan estos intereses a formar parte del gasto elemental, y eso es un grave error. Porque finalmente después estás viviendo constantemente, y ya cuando te metes en la rueda es muy difícil salir, porque vives bicicleteando, como se dice, ¿no? Eso. Claro. Oye, y además que es tan fácil endeudarse, ¿no es cierto?, para la gente, para los estudiantes, te dan la línea, ¿no es cierto?, de la cuenta corriente, la línea de crédito, y vamos nomás sumando. El tema que después hay que pagar, después hay que responder, y ese es el gran tema familiar, ojo, familiar. Familiar. Así que ahí, bueno, en ese cuadrado, salí en ese cuadro un poco cuáles son los indicadores claves a la hora de sacar el fondo de emergencia, cuál debería ser tu tasa de ahorro, cuál es un poco la razón carga financiera con respecto a tus ingresos. Entonces ahí la idea es un poco ir ahondando y poder sacar estos indicadores de forma familiar. Sí. No, y la idea es que los niños ayuden también y hagan el esquema y metan los números, o sea, que se involucren, que entiendan, ¿no es cierto?, que detrás del número hay una responsabilidad, hay una unión, hay una familia, hay un manejo familiar del tema financiero. Está bueno, sí, me gusta. De hecho, se pueden generar roles. Lo que hemos hecho con algunas familias, por ejemplo, ya los más pequeños, tu rol, por ejemplo, es generar nuevos ingresos con pequeñas cosas, desde, no sé, venta de dulces, como decías tú, por ejemplo, o en el fondo quizás cuidar la ropa para que el papá no tenga que comprarle zapatos constantemente, o en el fondo, entonces darle como a cada persona o miembro de la familia su rol en base a su edad, ¿no es cierto?, a su grado de responsabilidad, pero que todos se sientan involucrados y que no sea un tema como, por ejemplo, ¿cuánto gasta tu familia? Y los niños digan, no sé, no tengo idea, ¿no? Claro. A mí me pasa la plata, ¿no? Porque finalmente eso les hace evadir la responsabilidad desde pequeños de cuál es su aporte y también cuál es su nivel de gasto. Fíjate que en mi familia siempre mi papá andaba apagando las luces, y un día se sentó y me dijo, mira, esto es lo que sale la luz, ¿no es cierto?, mensual.
si nosotros podemos bajarlo, mira qué cómodo estaríamos. Y nos pusimos un desafío, digamos, y bajamos un poquito el consumo, ¿no es cierto?, kilowatt hora y todo lo que tal. Fue como súper entretenido y fue un aprendizaje, digamos, para mí cuando era chico. Fue un juego, pero que se tradujo en una realidad y que eso puede ser perfectamente entendible, no solamente en la luz, en el agua, ¿no es cierto?, en el teléfono, qué sé yo, en todo. Está buena. No, es súper bueno esto. Y bueno, para finalizar ahí saqué una reflexión, no sé si la quieres compartir. Sí, Que en el fondo que todos nos hagamos la pregunta y lo dejamos quizás como tarea para poder abordar cada caso familiar, es evaluarnos y reflexionar qué tan seguros financieramente nos encontramos hoy en día. Y ahí los invito a cada uno de ustedes a hacer esta tarea de sacar sus gastos fijos elementales, de proyectar sus cartolas, evaluar qué está pasando, dónde me estoy excediendo y obviamente tocar el tema de los gastos hormiga, que no alcanzamos a ahondar ahora, pero los gastos hormiga son a veces mayores que los gastos fijos elementales y ahí ya la cosa se complica porque gasto hormiga es el concepto de estos gastos pequeños que uno dice, no, este fin de semana nos fuimos de paseo o en la semana yo juego fútbol y después la pichanga nos quedamos con unos amigos a tomar una cerveza y así, o el cafecito con la amiga, que uno efectivamente no le toma la importancia porque dice, ay, si es una vez y además que salió la cuenta menos de 10.000 pesos. Pero si uno revisa todos los gastos hormiga, y ahí uno se sorprende, de hecho las familias, lo hemos visto en experiencia, me dicen, pero ¿cómo? Si yo no pensé que gastaba 400.000 pesos en estos gastos chicos. Yo le digo, sí, pues. Oye, eso te puede ayudar a dejar de fumar, por ejemplo, ¿no es cierto? Baja el consumo, si estáis en 2 cajetillas, 1 cajetilla y media, 1 cajetilla, baja. Y te das cuenta, ¿no es cierto?, lo que se reduce en términos económicos, digamos, el déficit, ¿no es cierto?, o la salida de plata. Fíjate que pasa también con, a mí me pasó, yo estaba, pero embobado, no sé si es la palabra, pero estaba con el asunto de las bebidas gaseosas, ¿no? Para no decir la misma cuestión que siempre digo, porque la nombro porque era un adicto a esta cuestión. Y todos los días, ¿no es cierto?, 1,5 litros, 2 litros de esta bebida. Wow. Resulta que, saca la cuenta, ¿no es cierto?, 1.300, 1.600, de repente estaba apurada 1.800, ya 1.800. Saca la cuenta, eso multiplícalo por 7, por 4, finalmente, ¿no es cierto?, por todo el mes. Oye, es una cantidad que es, digamos, para pensarlo, no quiero decir nada, digamos, pero para muchos a lo mejor será poco, para otros será mucho, ¿no es cierto? Pero es una cantidad de plata que a veces nos hace falta. Así que todos estos elementos explicatorios que tú nos has señalado, Mariela, son sumamente relevantes. Oye, lo clave es sacar indicadores y ver si estamos en verde, amarillo o rojo, que es como un semáforo, y luego saber cuál es tu pilar o fortaleza financiera. Eso también es importante, porque cuando te encuentres en una situación donde estás en amarillo o en rojo, más allá de desesperarte, que es como la primera emoción que surge y preocuparte, acá la invitación es a ocuparnos, ¿ya? Aterrizar esta situación y decir, ok, ¿qué voy a hacer hoy día? ¿Qué cambios de hábitos voy a generar? ¿O cómo voy a buscar soluciones de ingresos adicionales para, digamos, buscar el color verde y estar de alguna forma más equilibrado y poder estar tranquilos financieramente? Sí. Por ejemplo, si queremos proyectar las vacaciones de verano, eso tendría que ser a inicios del año, ¿no es cierto? Pero vacaciones de verano, ¿cuánto vamos a gastar? Ponte tú 2 millones de pesos. ¿Cuánto tenemos que ahorrar? 2 millones de pesos. Entonces, ¿cómo lo prorrateamos para todo el año? ¿Cuánto tiene que ser mensual nuestro ahorro, digamos, una cajita, ¿no es cierto?, especialmente para las vacaciones? Por ejemplo, ¿no es cierto? Ahí podríamos ir planificando el tema. Oye, muy entretenida estas familias le dan, sí, gracias, las familias le dan un valor distinto a que llegar y ocupar la tarjeta de crédito y gastarse la plata con crédito. Cuando todos participamos y todos de alguna forma fuimos juntando en nuestra cajita, los más pequeños quizás en sus chanchitos, ¿no es cierto?, de monedas de a 500, los más grandes con su mesada y bueno, y los adultos con parte de su sueldo, como que finalmente esas vacaciones van a tener un valor adicional. De todas maneras. Como el reflejo del esfuerzo de todos. Oye, y no olvidemos, por favor, el tema de la salud. Mira, que en cualquier momento uno cae, ¿no es cierto?, y se tiene que hospitalizar, una intervención quirúrgica, lo que sea, es una complicación y
FONASA, las propias ISAPRES que están llenas de problemas, ¿no es cierto? No te van a cubrir, etcétera, etcétera. Hay seguros complementarios, adicionales, no sé cómo le dices tú. Sí. Bueno. Complementarios individuales y colectivos que son en las empresas. Ya. Así que todo eso lo podemos seguir conversando, amiga mía. Oye, entonces en pantalla vuelvo a poner Mariela Mateluna, ahí está, coaching financiero, si quieren tomar contacto con ella, directamente en coffee-conciencia financiera en el Instagram, o si no en su mail, que es mariela.mateluna@gmail.com. Eso es. Mariela, encantado como siempre, nos encontramos la otra semana. Sí, obvio. Vamos a hacerlo, vamos a coordinar ahí, se va a hacer semana por medio, no vamos a ir tanteando el tema, pero lo que es interesante, y invito a la gente a que participe, de hecho ahí te voy a pedir después apoyo de cómo hacerlo en las redes de ustedes y todo, de que propongan temas, sí, porque también la idea es que sea una cosa activa. Sí, claro. Yo tengo muchos temas de cuáles conversar, les puedo hacer una charla, pero no es la idea es un poco acercarme a cuál es la real necesidad. De hecho podemos hacer una encuesta o algo así, ahí tú me puedes ayudar con las partes, el tema de las redes, de invitar a la gente, ¿no es cierto?, como a votar cuál va a ser los próximos temas que vamos abordando, pero pueden ser de todas las áreas de negocio que mencioné anteriormente, el área de salud, ¿no es cierto?, el área de pensiones, el tema de financiamiento, quizás quieren saber qué está pasando con las tasas, los hipotecarios, bueno, podemos hablar de muchos temas al respecto, pero sentí que este era como la base. Súper valioso. Porque si la familia no puede armar bien un presupuesto, todo lo demás se desmorona. Muy importante, buen apoyo. Gracias, Mariela, nos encontramos la otra semana o la próxima oportunidad. Que estén muy bien. Gracias, nos vemos. Chao, chao. Chao, chao, chao. Ahí está Mariela Mateluna, entonces, para este coaching financiero. Nunca está de más, y de verdad que hay que inculcar, hay que crear la conciencia desde niño, entonces, porque eso va fortaleciendo la capacidad ahorrativa, de entender la realidad económica de una familia, porque así están los tiempos, porque hay que involucrarse, porque los niños son parte también en las medidas para mitigar, bajar, ¿no es cierto?, los niveles de gasto. Obvio, ahora si usted tiene un sueldo holgado y no tiene ningún problema, gástelo nomás, no se haga ni un drama. Pero si no, hay que tomar las previsiones de rigor. Oye, vamos a ir a la pausa. Antes de ir a la pausa, pongo en pantalla ahí el área de... Adelante, don Andrés. Del área de espectáculo ahí de puranoticias.cl. Dice, Gran Hermano versus Tierra Brava. ¿Quién ganó el Super Domingo? Camila Campos se convierte, sí, ahí está, se convierte en la primera nominada de Tierra Brava. Los detalles del fuerte encontronazo de Connie y Pincoya en Gran Hermano. Oye, yo no entiendo nada, yo no veo nada. Gran Hermano define 3 jugadores para la temida placa de eliminación. Ya. Arturo Longton revela los verdaderos motivos de su renuncia de Gran Hermano. Ya. Puro Gran Hermano. Don Andrés, ¿cómo está usted? ¿Todo bien? Bien, pues señor, todo decente. Andrés Celi, diputado, viene a continuación. Hablamos de la política. Estamos de vuelta en el Punto Online.